¿Mío? Sí. Se puede ampliar. Bueno, Pues nada, pues sí, vale, estupendo, encantado y ya está. Pues nada, pues gracias por venir a nuestros fieles seguidores que no fallan. Y bueno, hoy es un placer tener aquí a nuestro académico, a Antonio Alarcó. El doctor Antonio Alarcó es doctor en varias cosas, en medicina, en periodismo y en sociología. Ha sido además uno de los grandes pioneros en Canarias del trasplante de páncreas, probablemente el pionero, fue el autor del primer trasplante de páncreas en Canarias. Es muchas cosas, ha sido político, senador por el Partido Popular durante varias legislaturas y ahora mismo pues hace muchas cosas, escribe libros, tiene trabajo, sigue trabajando como médico y como profesor, así que es un placer el darle la bienvenida para además hablar de un tema que me parece francamente atractivo, que es el periodismo científico en España, del cual estamos evidentemente ayunos en muchos casos, porque hay mucha gente que se dedica a decir, primero que son periodistas y no lo son, o aunque lo sean no tienen formación ninguna, y luego se dedican a decir alguna que otra barbaridad suelta. Así que, mi querido amigo, bueno, para ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me pongo de pie por deformación. Gracias, siempre que se me, como académico, que me siento orgulloso de serlo, de esta academia, de alguna otra más. Venir a Lanzarote para mí es un placer. Si algún día me pierdo, búsqueme en Lanzarote, no me busquen en otro sitio. Y concretamente en Testeina estaba yo hablando de una casa que tenemos en Testeina, mi mujer y yo y mis hijos, que él no va más. Bueno, cuando me invitó mi amigo y compañero, el profesor Galvo, para decir, bueno, ¿no te importaría dar una charla otra vez en la academia? Digo, pues no, ¿qué tema? El que tú quieras. No dudé en coger, no un tema médico puro, sino no dudé en elegir lo que se llama el periodismo científico. ¿Quién me autoriza a mí a hablar de periodismo científico ante ustedes? Con respeto. Pues mi formación. Yo cuando después de ser ya catedrático de cirugía, hice la carrera de periodismo, lo que me apasiona informar, y dentro de la carrera de periodismo hice el doctorado de periodismo y mi tesis doctoral en 1999 es periodismo científico en España, aspectos de biomedicina. Y lo digo con orgullo ahora, porque en 1999, o sea, ya nos estábamos adelantando que es imprescindible el periodismo para que haya una buena sanidad o para que haya cualquier otra cosa. Digo periodismo, que no es lo mismo que lo que se está haciendo ahora, en muchos casos, y además digo periodismo científico, que es algo muy concreto y para eso no vale la buena voluntad, sino hay que estar formado para hacerlo. Y hicimos una tesis doctoral que tuvimos sobresaliente cum laude, y de esa tesis doctoral publicamos el primer libro. Creo que Pedro Calvo Hernández, que era el periodista científico más importante que tenía este país, que llevaba la Sociedad Española de Periodismo Científico, ya falleció, ahora está su hijo, yo fui miembro de esa asociación, de esa sociedad, pues este fue el primero y el segundo, está publicado, está donde ustedes quieran se puede conseguir, y lo que pretendía es, lo que pone el título, que es producto de mi tesis doctoral. 1999. Ya pasaron unos años, me he dado cuenta que para todos, incluido para mí, claro, bastante que me duele, no estoy nada contento de que esto vaya como va. Aunque yo ya les adelanto, que ya lo dije la última cuando ingresé en la academia, que ya no se habla de edad, sino se habla de fragilidad. La edad es un ítem que no mide casi nada ya. Igual que el PIB no mide casi nada. El PIB mide el Producto Interior Bruto, pero detrás hay mucha locura. China tiene un PIB altísimo y tiene las mayores injusticias sociales que se conocen. Luego, la edad igual es un índice que se calcula, que son muy quirúrgicos, que los cirujanos lo publicamos y que hoy es la realidad. Tú puedes tener 80 años y tener menos fragilidad que uno de 40. Luego, a quien habrá que tratar es al de 40, no al de 80. Bueno, lo digo porque tiene su valor. Y lo dijimos en su momento determinado. Después también, producto de la... Cuando uno va cumpliendo años, la vanidad disminuye, aunque no tienes que perderla, y tiene tendencia... Y yo me creo que la ciencia que no se comunica y no se entiende, ni es ciencia, ni es nada. Porque si no se entiende, ¿para qué la queremos? La tiene que entender todo el mundo, no yo, ni otro. Entonces, ahí hay dos libros, que es la innovación médico-sanitaria en España y la excelencia en medicina en España, que son dos libros de personas que estamos comunicando lo que hacemos.
no solamente tenemos que comunicar lo que hacemos, sino se nos tiene que entender lo que hacemos. Esto de que vayas a un médico, por ejemplo, y aquí tengo a un gran amigo médico al lado, que vaya y le cuente una cosa y no lo entiende, pero que esto qué es, que falta de respeto es esa. La jerga médica separa a los médicos, la jerga jurídica hace que no lo entiende nadie, y si no lo entiende, ¿para qué lo quieres? Luego, la necesidad de que se entienda es obligado, y ahí estamos hablando ya del periodismo científico, que es la comunicación de la ciencia en general en los medios de comunicaciones normales, no en los médicos, no en las revistas específicas, que no la leen sino el 2% de los españoles, como es lógico, que son los profesionales del ramo, pero eso no lo entiende nadie sino del ramo. Luego el periodismo científico, esos otros dos libros. Después, dentro de mi actividad quirúrgica, también formamos el primer laboratorio de entrenamiento de telemedicina y robótica, y lo cuento porque tiene que ver mucho con la comunicación. Sigue funcionando, es el primero que hay en España. Hay otro, mi amigo Mainar en Las Palmas, que estamos complementándonos, por cierto, los dos hace tiempo. Y esto lo cuento no para decir que hacemos muchas cosas, sino lo cuento para decirles a ustedes que me permite hablarles con cierta autoridad en un sitio como la Academia, a hablar de periodismo científico. Y bueno, también entre otras grandes movidas, que me estoy moviendo siempre, pues hicimos un par de másteres importantes relacionados también con el tema que estamos hablando, porque al final todo está relacionado con lo que estamos hablando. Ha habido dos grandes... qué oportuno haber elegido este tema hoy aquí en Lanzarote, porque estamos viviendo el cambio de paradigma más brutal que se conoce para todo, pero para la comunicación más y para la medicina más. Para la medicina en general, que es lo que significa la genómica en medicina personalizada, que es un cambio revolucionario, absolutamente conceptual e imprescindible, y para las telecomunicaciones, para la comunicación científica en general, pero la comunicación, la inteligencia artificial, que hoy he leído aquí alguien de Lanzarote, por cierto, que lo pone como algo malísimo, que ha hecho que todo lo que estoy hablando yo y lo que voy a hablar hoy se ha quedado obsoleto a los 2 días. Pero que la suma de lo anterior con lo que hay nuevo e imprescindible para entrar hace que la comunicación científica pueda ser buena. Bueno, el periodismo científico, ¿por qué hay que hablar de periodismo científico? Uno plantea, ¿pero esto qué es? Pues hay que hablar porque es una necesidad objetiva de la sociedad actual democrática. No es algo graciable, se lo vamos a dar a estos chicos, no, es imprescindible. Entonces ahí pongo un esquema clásico que es la teoría de responsabilidad integral o compartida del periodismo. El periodismo hoy el periodismo, por cierto, en un paréntesis, es ciencia no hace más de 50 años. Quiero decir, ahora diré un poco lo que es ciencia. O sea, eso de que, ¿por qué una cosa es ciencia y otra cosa no? Porque tiene una teoría, bibliografía, publicaciones que son auditables, demostrables y comprobables. Eso es ciencia. El periodismo como tal, la carrera de periodismo, las materias de periodismo, hasta llevan 50 años reconociéndose esas condiciones de ciencia, que no están tanto, ¿eh? Fíjense ustedes ahora que la tesis está escrito en el 99, bueno, esto es importante, pero lo que tiene el periodismo es una responsabilidad. Es verdad que una responsabilidad que si no la tienes también sigue siendo periodismo, que es lo peor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, los objetivos que me propuse en aquel momento, quiero decirle que ahora cuando acabe esta charla, es ya antigua, por decirlo, en donde incorporamos de todas maneras la inteligencia artificial. Estos fueron los objetivos que en el 99 nos propusimos para estudiar lo que había que estudiar en el periodismo científico. Hay una serie de puntos que no voy a leer, y dentro del periodismo científico los aspectos biomédicos, biomedicina, son el 80% de la comunicación del periodismo científico, que por cierto se hace bastante mal. También dentro, esto que estoy diciendo no es graciable, esto es de obligado cumplimiento a una actividad, profesión como el periodismo. Estábamos diciendo antes de haber empezado esto que, o sea, ser periodista no garantiza nada, igual que ser licenciado en medicina no garantiza nada, unos estudios. Ser comunicador es otra cosa también. De hecho, los grandes comunicadores de nuestro país no son periodistas. Lo que es verdad también que la carrera de ciencia de la información no molesta tenerla. Pero que los grandes comunicadores de este país no son periodistas, no son licenciados ni doctores en ciencia de la información también. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Eso quiere decir que no te da nada si tú no eres alguien. Y es muy importante. La comunicación, hablaba yo de Carlos Herrera. Carlos Herrera, que tiene 3 millones de oyentes por la mañana, es médico, pero es un gran comunicador. O sea, que la carrera de ciencia de la información
y yo también tengo, y el doctorado, no te garantiza nada si no comunicas. Y una cosa es comunicar, otra cosa es propaganda y otra cosa es ser periodista. Son cosas distintas. Bueno, y después, como ahí pongo que no es esto de que el periodismo tiene que comunicar, tiene que hacerlo obligatoriamente como actividad, como profesión. Y no es algo graciable. Y tiene que haber, es necesario que haya un idioma común. Esta es la clave de esto. Un idioma común entre la ciencia y el periodismo. Entre el periodismo y la ciencia. Entre la sanidad, entre la medicina. Y repito mucho lo de medicina y biomedicina porque, como digo, el 80% de la población de la ¿cómo se llama?, de la comunicación científica, del periodismo científico es biomédico. Cuando digo biomedicina, biomédico, relacionado con las ciencias de la salud, que es farmacia, que es medicina, que es enfermería, que es biología, etc. Y eso hace que dentro del periodismo científico tenga una carga muy específica lo que significa la biomedicina. Es más, con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, es causante de muchísimos errores gravísimos que se han pasado por la comunicación, por la mala comunicación. Bueno, y periodismo y medicina. Bueno, se necesita divulgar, no vulgarizar, que es otro de los grandes problemas que estamos teniendo. Una cosa es divulgar, que yo les cuento a ustedes, a los que no sean médicos, no sean sanitarios, digo médicos por decir una noticia que son las que más están saliendo ahora. Si hablamos del COVID, no salimos de aquí con la locura que se ha hecho con el COVID. Y desde el punto de vista informativo. Bueno, una cosa es que haya que contarlo bien, otra cosa es que no hay que omitir. La mejor forma de mentir en periodismo, ¿saben cuál es? Omitir. El gran periódico que en teoría tiene influencia, lo que hace para cuando mientes no contar la noticia. Y no se nos existe. Bueno, pero claro, vulgarizar la ciencia no. Eso de que no sé qué, no sé cuánto, de ninguna manera. Con lo cual, es otro tema que te quería yo comentarlo. Hay que distinguir entre información y propaganda, que es otro problema serio. Una cosa es divulgar y otra cosa es hacer propaganda, que no tiene que ver nada con el periodismo científico. El señor no sé cuánto es el mejor cirujano de la vesícula. No, eso no es ciencia. Eso es propaganda pura. No, hay que separarlo también. Y ahora cada vez se usa más. Y muchos compañeros lo usan mucho. Para hacer propaganda, no para hacer periodismo científico. No están transmitiendo ciencia, están simplemente haciendo propaganda. Por cierto, que el marketing y la publicidad que se estudia, que es una ciencia auditable, y que yo estudié, y haciendo, como digo yo, con mucha edad, con mucha juventud acumulada como la que tengo, es un tema serio. Es tan serio para mí como la cirugía, y es científicamente... O sea, la propaganda no es algo para engañar, es una ciencia para convencer en pocas palabras cosas a hacer. Bueno, con lo cual... hay que poner también en su sitio, pero no hay que confundirlo con la propaganda. El periodismo, la buena voluntad es iluminada, eso lo digo casi todo, es que yo creo que la buena voluntad no sirve ya ni para Cáritas. La buena voluntad lo que hace es inhibir la ciencia. O sea, la Asociación contra el Cáncer, antes que nos ponía la palomita aquí, no sé, eso inhibió mucha actuación de la ciencia. No es suficiente, hay que tener buena voluntad, yo no digo que no, pero hay que tener preparación para actuar en ciertas cosas, incluidos las ONG. Y eso es un punto importantísimo que el periodismo también. Y esto es lo que yo creo que le da valor al periodismo científico. El 80% de la población, en general, solo se informa de la ciencia por los medios de comunicación, los normales. Ojo, y la ciencia que no se comprende, que no se conoce, no es útil. Se queda en un lado ahí que no tiene sentido. Y eso ni es ciencia ni es nada. Luego hay que hacer un esfuerzo enorme, real, para que el periodismo científico, empresa diaria, hoy diría ya, claro, cuando yo empecé a estudiármelo bien, 99, hoy hay que hablar de multimedia y hoy hay que hablar ya del gran cambio de paradigma que son la inteligencia artificial. Cuando digo inteligencia artificial, digo los matices de todo lo que significa las redes, que si quieres hablamos después. Los medios de comunicación deben y tienen la obligación de no divulgar la pseudociencia, que es por donde va, por todos lados. Le voy a dar un dato. En la tesis mía de sociología, una de las conclusiones es: hay que acabar con el doctor Google. ¿Quién es el doctor Google? El doctor Google es un señor que nadie conoce, que todo el mundo consulta, y el 87% es mentira. Pero es el que manda. Bueno, pues eso es lo que estoy intentando decir, pseudociencia. Y los medios de comunicación, que ya no hay que hablar de los medios de comunicación en prensa escrita. Mi tesis doctoral de periodismo, revisé 2 millones de datos. Del 1999, revisar 2 millones de datos, hay que darle horas, porque no estaba informatizado casi nada.
Bueno, ahí en este momento apretas un botón, hay que apretarlo bien, por si acaso vaya a la pseudociencia. Hay que ir a los fraudes científicos que se expanden con los medios de comunicación de una manera atroz, que es causante de muchísimas muertes, que es causante de que haya en España una falta de adherencia a los tratamientos que nos cuesta 13.000 millones de euros. La falta de adherencia al tratamiento es que, estoy hablando como médico, claro, uno manda, un médico cualquiera, le manda a uno un producto, un antibiótico, bien mandado, y no se usa, se tira, pero se gasta, y encima es contaminante. Bueno, pues eso, 13.000 millones. Y eso el 80% es debido a la pseudociencia que usa los medios de comunicación pagando más. ¿Y qué hace ahora la pseudociencia? Que detrás siempre hay el listillo de turno o los desaprensivos. Utilizar medios de comunicación potentes que sean respetados y respetables. Por ejemplo, Carlos Herrera. Y si consigue la pseudociencia introducir pagando un producto que es falso, porque los famosos cartílagos de no sé qué, póngase usted células madre que no hay, las células madre no se venden así. Eso, si lo consiguen vender, venden mucho y engañan a mucha gente. Bueno, pues eso es lo que digo yo, hay que ir a buscar. El periodismo científico tiene la obligación de buscar los fraudes científicos. Esto es un montajito que tenía hecho, pero me está viniendo muy mal porque me lo retrasa. Bueno, algo contundente, y yo no quiero ser dogmático, pero sí contundente. No existe ciencia, buena ciencia, sin los medios de comunicación. ¿Pero qué está diciendo usted? Porque es que es así. Si los medios de comunicación no transmiten de forma correcta con periodismo científico, la ciencia en general. O sea, cuando uno aprieta un botón aquí para encender la luz, eso es I+D+I, todo. Y eso tiene que explicarse. Digo eso como digo cuando uno opera un apendicitis. Todo detrás es I+D+I. Tienen que entenderlo la gente, para que haya complicidad, para que participen en el proyecto científico. Bueno, si los medios de comunicación no existen. Luego, no es cuestión. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en un momento determinado de soy director médico de mi querido hospital universitario de Canarias, el profesor Parache, y yo llegué a su director y pregunto, ¿dónde está el periodista? Y me dice, este tío está loco. ¿Dónde está el periodista? Es que si no tiene periodista, que sepa, no hay comunicación. Efectivamente, desde esa época, fue hace tiempo, ya hay periodistas fijos en todo. Bueno, ese tipo de detalles que a gente que le suena de loco, pues esto es clave aquí. El papel de los medios de comunicación es clave para que haya seguridad clínica. Así de contundente tiene. Por eso creo que es muy oportuno hablar de lo que estamos hablando hoy. La información es uno de los pilares básicos de la calidad de la ciencia. Bueno, en definitiva, son principios básicos. Todo hay que definirlo. Yo no voy a intentar a ustedes ahora darle una clase de definición. Bueno, ¿qué se entiende por ciencia? Está ahí explicado. La ciencia no se pone el capítulo de ciencia, sino lo que, como digo, tiene teoría demostrable, auditable, pero de forma permanente, que se llama la evidencia científica. Y no se debe usar nada en nuestra profesión, como digo, la médica o la quirúrgica, sin que haya evidencia científica de utilización. No vale que yo soy muy bueno y como yo opero muy bien, opero por la izquierda, aunque hay que operar por la derecha. No. Eso era hace 50 años que había, Había compañeros que decían que sabían. No. Nosotros solamente tenemos la capacidad de actuar de forma seria aplicando la evidencia científica. Y la definición de científico, bueno, aquí en este país hay más títulos que personas. En este país que tiene es un gran país y que tiene una capacidad creativa enorme. Hay gente, yo oigo especialistas, profesiones que no conozco y que si me se lo ponen. Osteoterapia de no sé qué, bueno, cosas terribles que tienen que cogerlo. Bueno, y después hay un término que ya está superado, que es el famoso gatekeeper, que es una entidad, una persona encargada dentro del periodismo científico, que ahora ya pasa a ser. Hoy el gatekeeper es la inteligencia artificial, me adelanto a decirlo. Que ahora hablamos 2 minutos de inteligencia artificial, que hay grandes detractores. Bueno, esto es lo que significa que tenía la teoría general de la información y el diccionario de marketing. Eso es lo que era en teoría. Era clave dentro del periodismo científico. ¿Cómo ha estado el periodismo científico en España? ¿Mal? No, nefasto. ¿Cómo ha sido? De lo peor. ¿Cuáles son los grandes países que, digo, periodismo científico, sabiendo lo que es empresa normal, en vías normales? El más importante es Estados Unidos, como siempre. Que el New York Times tenía hace más de 60 años diariamente una página dedicada a transmitir sanidad. Bueno, España, como siempre, en ese sentido, muy mal. Bueno, después ha mejorado y ahora con estas nuevas técnicas ha mejorado más. Bueno, estos son las puentes. Bueno,
los sinónimos que quería decir, pero es que antes, no he querido quitar el PowerPoint de esta diapositiva, porque es que antes era la clave. Y ahí le pone usted inteligencia artificial y es lo que ocurre en estos momentos. ¿Cuál es la definición de periodismo científico? Bueno, efectivamente todo hay que definirlo, y lo que estamos en el mundo universitario hay que definirlo. Para poder ser ciencia tiene que tener una definición que sea demostrable, y ahí está expresada una de ellas, y la definición de biomedicina, pues lo que pone ahí, y quería también no pasarlo. Todo tiene antecedentes, y es importante los antecedentes que tienen, contarlos y saberlos, para no cometer errores. Son detalles históricos que cuando empieza el periodismo en teoría científica, etcétera, etcétera, una serie de datos que no voy a entrarlos. Siempre ha habido, es verdad, aunque el periodismo científico en España, las casas, los empresarios, es clave, la inversión en periodismo científico en España de las grandes editoriales y multimedia era nula, era muy baja. A pesar de todo eso, siendo baja, destacó mucha gente de comunicación de ciencia muy buena, sobre todo en general. Y ahí hay que recordar a la gente, los españoles lo único que hacemos bien es enterrar a la gente. Yo creo que hay que empezar a decir en vida eso. Bueno, a mí no me molesta nada tener un compañero bueno, hay que decir lo que es bueno a una compañera. Aquí, ahora enterramos a todo el mundo perfecto, que era una maravilla, era amigo mío, resulta que era un amigo. Bueno, ahí quería contarles, aquí hay gente joven, no lo suena, pero hoy ha sido la creme de la creme de la comunicación científica, que ha hecho una labor importantísima en todo. Manuel Tuaria destacó, hoy tuve la oportunidad de estar con él, y Bartolomé Beltrán, que era un ginecólogo, que acaba de fallecer prematuramente, también fue un gran comunicador de ciencia, sobre todo audiovisual, que creó un programa llamado En Buenas Manos, que llegó a transmitir de forma sensata lo que significa las cosas rutinarias de la... Porque en sanidad, en medicina, tiene que participar el paciente. El paciente, y a mí no me gusta la palabra paciente, porque el paciente es alguien sufridor que le dan lo que le dan. El enfermo tiene que participar en su proceso curativo. Hay que preguntarle lo que quiere, para eso tiene que conocer, y eso es la forma de conocer lo que estamos hablando. Después, periódicos que han destacado en España para esto, bueno, el que tiene más potencia de periodismo científico en general y de biomedicina en particular es el ABC y La Razón, que tiene un capítulo diario, semanal, tiene alguna página diaria, pero tiene un suplemento semanal muy bueno, muy potente, que yo tengo la suerte de que publico, y esta semana tengo un artículo que se llama La cronicidad, que habría que dedicarle mucho tiempo a eso. Bueno, son los que están ahí, y marca la diferencia estos periódicos. Estoy hablando, marca la diferencia de hace muchos años, y ahí pongo, pues, USA Today, etcétera, etcétera, tanto italianos como franceses como americanos, pero el que marca la pauta es Estados Unidos, que es clave en esto. Y también hay que contar, y yo lo hago con orgullo, porque entre otras cosas, en 1999 fue en Tenerife, y tuve la oportunidad de presidirlo. Claro, está tan lejos esto, cuando uno habla de 1999, mira para atrás, ¿de qué está contando usted? Está hablando de la prehistoria. Bueno, cada declaraciones internacionales tiene una época. En 1900, en Caracas, si hablaran hoy en Caracas, no se puede hablar ni de eso. Bueno, ahí fue evitar el nacionalismo, bien. Y en Canarias, que tuve la suerte de que me dieron a mí la presidencia de ese congreso, Pedro Carlos Hernández, que me quería muchísimo, porque no había mucha gente en el mundo que hiciera algo de periodismo científico, había poca gente. No es que eran muy listos, sino que no había gente que no se preocupaba de esto. Y en el 99, el eslogan último que se aprobó, la gran declaración fue importancia de la multimedia. 99. Hoy ya se ha quedado obsoleto, pero está así. Bueno, de ahí salió también un libro que es importante, y un artículo. En definitiva, es imprescindible el periodismo científico, es imprescindible transmitir ciencia de forma clara, es una responsabilidad que tiene el periodismo, y la misión, y que dentro, cuando yo estoy en periodismo, era clásico. ¿Cuál es la misión del periodista? Informar, formar y entretener. Suena como raro, pero es importante las tres cosas. O sea, si no entretiene, no se lee. Ahora hablaremos de las redes, incluido en las redes. De formar es obligatorio como actividad. Para formar hay que transmitir la verdad, hay que tener cosas en el científico, y informar, claro. Hoy ha habido, si quiero hablamos, la nueva vacuna, que la RNA mensajero, etcétera. Bueno, y dentro de todo eso hay una serie de datos importantes que creo que es importante recalcarlo, pero que
y recordarlo. En definitiva, ¿cuáles son los actores de la comunicación periodística en general? Evidentemente, ya me falta uno. Creo que tengo por el último lo tengo puesto. Los medios de comunicación, sin duda, los periodistas, las fuentes son claras, en definitiva. Los anunciantes, pongo los anunciantes porque es imprescindible que esté la industria de transmisión de publicidad. Las asociaciones de consumidores, el ciudadano, y está claro que sin esta mezcla de todas no sacamos absolutamente nada. ¿Cuál es lo que significa la biociencia y la tecnología? Bueno, pues lo que está dedicado, que lo explicamos antes, y además, ¿cuál es la importancia del periodismo científico? Bueno, porque habla y tiene que hablar de lo que es las cosas cotidianas. Por eso es muy importante que se explique bien. Estamos en la época de la ciencia. El problema es que cada año se triplica el conocimiento. Actualmente, o sea, cada año se triplica. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de publicaciones que diarias, que anual, nueva tecnología que hoy tenemos. Nueva tecnología que hoy tenemos. Una aldea global, es evidente. Hoy, yo creo que el curso de ingreso lo conté. Hoy, vamos a ver, hoy la ciencia no está en los libros, está en las redes. La ciencia está en las redes, no está en las universidades solamente. Quiere decir que un masái, yo siempre pongo el ejemplo porque tengo una foto muy buena de un masái. Masái, ¿sabes? Los que llevan las vacas estas que van pintados, todos son enormes. Bueno, hay un masái con un iPhone, sin dejar de ser masái, en donde explica, él puede conectar con esto hoy, o con Harvard, y sin dejar de ser masái, pueda tener acceso a Harvard o a donde quiera, con lo cual la ciencia está en las redes. Luego, importantísimo el periodismo científico en las redes. No está, por eso crea una gran igualdad. Eso es muy bueno, eso es lo más democrático que he visto. O sea, no se puede estudiar aquí desde Testeina o se puede estudiar desde La Graciosa, teniendo conexión en cualquier sitio, cualquier cosa y de cualquier ciencia. Luego, la ciencia está muy democrática, con lo cual hay una idea global. ¿Qué hay en la universidad? Yo soy universitario desde que me conozco. Pues en la universidad lo que debe estar es la excelencia, que no tiene que ver con la ciencia, la excelencia, y tenía que serlo. Yo soy muy crítico, y tengo la posibilidad por mucha juventud acumulada de ser crítico con toda tranquilidad. Yo practico que el silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia ni el loga. Pero es que la universidad, creo que tiene que hacer, los universitarios, la universidad tiene que hacer dos cosas nada más. Tiene que ayudar a ser hombres y mujeres libres y ayudar a ser hombres y mujeres empleables. Si esos dos objetivos no lo consigue, ¿para qué me van a enseñar a los demás? Y eso también está en las redes. También está. Es verdad que en las redes también está la pseudociencia. ¿Qué le ocurre entonces para que esto funcione? Que la universidad tiene que estar en las redes. Que las sociedades científicas tienen que estar en las redes. Que cuando uno dice obesidad mórbida, ¿qué hay que hacer? Y entre en ChatGPT salga lo correcto. Porque no sale otra cosa, que no puede salir lo que no está introducido. Y eso es un dato muy clave. Bueno, dije antes 2 años, nuestro conocimiento se duplica cada 5 años. O sea, lo que tardaba siglos, ahora se duplica cada 5 años. O sea, es inabsorbible. Pero bueno, gracias a los medios. El periodismo científico está relacionado con la mayor parte de los problemas del hombre de hoy, y si no está confundido. Y los problemas de hoy, pues ya, si quiere, lo hablamos. La ausencia casi total de bibliografía sobre el tema creo que es un fallo que hay que seguir haciéndolo y que hay que particularmente buscarlo. Los tipos de publicaciones están expresados ahí. Y además, los canales de divulgación. Hay donde otra cosa que ha cambiado de forma clara. Vamos a ver. Y yo creo que además, ¿cuánto me queda? Tú me paras enseguida, ¿eh? Pero media horita. Ah, todavía me queda. Bueno, entonces lo siento por ustedes. Vamos a ver. Hoy, para hablar de periodismo, hay que hablar de multimedia. Casi voy a, sin duda. Primero, un dato que ocurrió muy curioso con la radio es la televisión va a parar la radio. Lo que ha hecho la televisión es que la radio sea el método de divulgación más importante, sin duda, cada día más.
¿Y ahora qué ocurre con el papel? Go home, el papel va perdido, el papel va contra la propia ecología, donde hay papel hay un árbol detrás, cada día hay menos, pero hay que hacerlo. ¿Qué ocurre en España? Que el 31% de los españoles, que el 31% de los españoles tiene más de 60 años. Luego, ojo con la desigualdad por demografía. O sea, no hay jóvenes. Luego, el papel tendrá que seguir siendo estable, pero claro, el papel, ¿cuántos creen ustedes que se lea un periódico en España, el que más se lee? El que más se lee, aprovecho, no es El País. Una cosa es el que más se vende. Una cosa es vender y otra cosa es leer. El periódico que más se lee es el ABC, porque lo compra uno y lo leen 5. Y El País lo compra uno y lo lee 1. No, hablando en serio. Lo cual, por mucho que le pongas, no pasan de 200.000. Hoy, 200.000 con las redes es peccata minuta, pero tiene que estarla, porque hay gente que nomás lo lee por esa vía. Después, Google, y después la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, OpenAI. Yo lo tengo aquí y ahora mismo funciona impresionante. Vamos a ver. La inteligencia artificial no es ni inteligencia ni es artificial. Es falso. La inteligencia artificial no es un robot, no es una persona, no ha venido a quitar a nadie y ha venido a ayudar. Es el adelanto tecnológico más importante de la humanidad, no porque lo diga yo. Todos los grandes divulgadores que han estudiado los grandes adelantos de la inteligencia artificial. Ha venido a ayudar, no ha venido a sustituir. ¿Qué es en definitiva la inteligencia artificial? Un Big Data. Solo la inteligencia artificial te resuelve lo que se introduce. ¿Quién lo introduce? El hombre. El hombre es insustituible, aparte que las sensaciones no lo va a transmitir nunca la inteligencia artificial, pero es imprescindible. Nosotros ahora ponemos aquí Real Academia de Ciencias Lanzarote y el tiempo real te pone lo que esté metido de la academia, en cualquier lado del mundo. ¿Qué ha ocurrido? Que el Big Data, ese Big Data masivo de billones de datos, necesita archivarlos. Para eso se necesita supercomputación. La supercomputación no cabe en un solo país, tiene que estar en varios países. Y la supercomputación, que son billones de microchips, porque todo el mundo cree microchips chiquititos, sí, pero que son millones. Uno de los problemas más serios que tiene la supercomputación es que gasta mucha energía eléctrica. Entonces, claro, la gente no cuenta, ahora se está criticando, leí un TikTok de alguien que es medio pariente mío diciendo que va a ser la hecatombe de que va a sustituir al hombre, ¿te oye eso? Y que va a haber un gran paro y una crisis económica. Falso. Lo que no hace la inteligencia artificial es lo que uno quiere que va a hacer. La inteligencia artificial tiene un peligro, que es la generativa, que es que de esos datos que se introducen, ese Big Data, por ejemplo, en un sitio donde hay mucho Big Data, la tarjeta de crédito nuestra es uno de los mayores Big Data que se conocen, todos esos datos están archivados. Si se cruzan de una manera determinada, salen datos, salen nombres, salen costumbres, salen 1000 cosas, salen viajes, salen aviones. Eso se multiplica por millones. Un hospital es otro sitio de fuente de millones de datos. Efectivamente, eso es bien introducido, bien utilizado. La inteligencia artificial te da algoritmos importantísimos para actuar. No es que ya no necesitan los médicos para diagnosticar, no. Sí, lo que pasa es que la inteligencia artificial puede hacer más fácil que tú lo puedes hacer, aunque tú tengas los datos en tu cerebro, que es la mayor inteligencia artificial que se conoce, natural, por cierto, no lo puedes ordenar tú como quieres, pero lo demás está. Con lo cual, no viene a sustituir a nadie, es clave que funcione, y en medicina y en información es definitiva. Es verdad que también en la inteligencia artificial se cuela la mentira. Se ha descubierto ya que miente, si se quiere, si está introducido los datos para poder mentir. Mete en el Big Data millones de datos falsos y los datos no falsos no están bien introducidos o te meten menos, al final tú preguntas qué es el colesterol o qué hay que hacer y te sale lo que está introducido, no otra cosa. La generativa puede cruzar datos que no estén en el Big Data, sino cruzan la edad, tirando de memoria, con el país y además no sé qué, y sacan datos que el Big Data te lo hace cómodamente que tú no lo llegas a poder hacer. Pero ha venido para ayudar. Y en la comunicación es definitiva. Y yo creo que es clave hacerlo
No sé si me fui para atrás o para adelante. Bueno, ahí hay una diapositiva que pone doble titulación. Vamos a ver, los títulos universitarios no garantizan nada. Es un mínimo. Lo digo a alguien que tiene 3, pero no vale, quiere decir, yo puedo ser el título de médico y no tener ni idea. No molesta tenerlo, es imprescindible como como documento legal, pero si tú no te formas, no te forma el título solo. En periodismo es más llamativo todavía. El título es de Ciencia e Información, son 4 años. Si tú no te formas, no comunicas. ¿Es imprescindible tenerlo? Bueno, se ha visto que en comunicación los grandes comunicadores del mundo no tienen esa asignatura, pero son grandes comunicadores. Que hay que potenciarlo, sin duda, que no hay que obviarla también. Y ahí pone en rojo doble titulación. Yo me di cuenta claramente cuando estudié periodismo que el nivel académico de las materias que tiene esa titulación, ese grado, son muy débiles. Y por eso puse yo, es importantísimo que tener, de hecho lo tienen muchísimos periodistas que tienen ciencia e información, es otra carrera también, que complemente la formación humana sobre lo que significa esa carrera. Bueno, tirando para adelante o atrás, es que no me he dado cuenta ahora. Estoy adelante, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una serie de recomendaciones, la ciencia falsa, doble titulación, ahora, agrupación según los temas, está claro que hay que hacerlo. Esto es una de las diapositivas de la tesis en aquel momento, qué temas más importantes se tocaban en el periodismo científico de aquella época. Están expresados numéricamente así. No ha cambiado mucho, ha subido, yo no he hecho trabajo reciente, no conozco ninguna tesis reciente al respecto, ha subido mucho la genética, no sé si el lavado, tiene razón. Ha subido mucho esto, ha subido mucho como tema biomédico del ministerio, y si quieren lo hablamos, mejor no hablarlo para tener la tarde tranquila. Trasplante sigue siendo, el SIDA ya ha disminuido. Bueno, esas fueron conclusiones que yo planteé después de la revisión de 2 millones de datos, sin inteligencia artificial, sino con la pura estadística de aquella época, cuando lo estudiamos. Bueno, a ver, esto es otra de las conclusiones, que eran opiniones, que eran agencias, que eran redacción, y al final, y yo creo que estoy terminando, el periodismo científico no es solo información, es una actividad comprometida con la sociedad. Es clave tener ese concepto. No hemos encontrado ninguna referencia a la bibliografía consultada similar a nuestro planteamiento cuando lo hicimos, sigue sin haberlo todavía. En la fecha de la elaboración del trabajo se produjo lo que se produjo. El planteamiento que hemos formulado, más de 1 millón de datos. En definitiva, denunciar los aspectos negativos de la ciencia y pseudociencia es clave, y además la especialización sí que tiene que hacerse de forma clara. ¿Qué ocurre en las empresas multimedia de periodismo en estos momentos? Que sigue siendo muy pequeño el capítulo de ciencia, que sigue siendo, sin embargo, la ciencia bien contada vende. Los temas que más venden son los sanitarios bien contados. Pero si ven hoy la prensa, es increíble lo que está ocurriendo todavía. Primera plana de un periódico, ¿cómo se llama? No sé, uno de los políticos actuales tiene cáncer. ¿Y qué quiere contar usted con eso? Yo lo prohibiría. Vamos a ver, el rey de Inglaterra tiene cáncer. ¿Qué significa eso? Eso no es ético. ¿Qué quiere decir usted con esa noticia en primera plana, 4 columnas? Tiene cáncer y te añade algo de decir carne. Si dice cáncer, tienes que decir cuál y que se va a curar o no. Y si no, no lo debes de decir. Luego, ese tipo de cosas, me acuerdo como si fuera hoy, la vitamina C cura el cáncer. Primera página del País. ¿De qué va? Se agotó la vitamina C. El dueño de la vitamina C en aquella época era, ¿cómo se llama el laboratorio? Pero se forró. Pero es que a los 6 meses, a los 2 años, la vitamina C produce cáncer. El azúcar, ¿se acuerdan? El azúcar, el glucamato producía. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Es que es imprescindible que exista periodismo científico preparado, que los periodistas se tienen que especializar, que las multimedias tienen que invertir en ese tema, porque mejoraríamos absolutamente todo. Y después siempre termino de la misma manera, porque creo que es clave. ¿No? De lo que se mira solo se ve lo que se sabe. Eso lo hago yo con mis alumnos mucho. No por ver una radiografía vas a ver el diagnóstico si no lo sabes, y además no lo vas a ver. En definitiva, nos apuntamos a decir la verdad y me pongo a su disposición.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta después de esta tan interesante presentación. Son ustedes, es su turno. Vamos a amigos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues si no, la haré yo. Encantado. Cuando la gente lo pregunta, puede ser por un motivo uno, porque se enteraron de todo, que eso no es fácil, ¿no? ¿Verdad? O porque no quieren. Domingo. Yo tengo la impresión de que los periodistas no son libres, no los dejan ser libres. Es decir, que los grandes medios de comunicación pertenecen a grandes corporaciones y tienen sus intereses, tienen sus líneas e imponen o recortan lo que no les interesa y por tanto la comunicación que uno recibe hoy en día no es muy fiable. De hecho, mucha gente se está apartando de los medios de comunicación, no les interesa. O sea, más que medios de comunicación, a veces son medios de desinformación. Bueno, puede ocurrir. Vamos a ver, pero no hay otra vía, ¿eh? No hay otra vía, es verdad. Que las grandes empresas de comunicación, claro que ponen su editorial. No, intentan presionar, efectivamente, es verdad, pero no hay otra forma con los medios de comunicación. Pero es que ahora eso que estás diciendo tú, que es verdad, se suple con las redes, se suple, hombre, claro, en estos momentos, antes estábamos comentando, en estos momentos hay influencers, yo soy influencer, y mira con la edad que tengo, y soy influencer, ¿sabes por qué? Porque una vez subí, yo me metí en las redes, que no era muy típico que me metiera con la edad, y subí, hemos hecho un trasplante de páncreas, el primero o el segundo, contando una foto que era a las 12 de la noche, acabamos de salir ya no diabéticos, llegué a mi casa después de 2 horas operando y tenía 10.000 visitas por la noche y yo me sonaba chino. Me levanto ilusionado al día siguiente, que dormí 5 horas menos, había 100.000, para no cansarles, llegamos a 7 millones. Eso es incontrolable. Incontrolable. Bueno, es que ahora hay influencers no que tienen eso, que tienen 200 millones. ¿Qué hacen los líderes políticos hoy, los que mandan en el mundo? Usan las redes, punto, también para mentir, ¿eh? No hay otra vía, no hay forma. ¿Qué le ocurre a eso? Que hay que poner cortapisas a eso. Hay que hacerle algo. Yo soy liberal, ¿eh? Prohibido prohibir, pero... Y después lo que dices tú es verdad, hay una desconfianza. ¿Quién se gana la confianza de un medio? El que no tenga fallidos. Y hay medios que tienen trayectoria de serios y difícilmente tienen fallidos. Pero los ciudadanos normales, que son la mayoría, no tenemos otra vía, ¿eh? No tenemos otra vía. Porque no te puede venir del cielo, eso, bueno, el que le venga del cielo, que me lo cuente a ver cómo lo hacemos. Ojalá fuera así. Y segundo, ¿de dónde te viene? Si no te informas, te tienes que informar por los medios. Y si eres universitario y tienes una profesión, pues de la bibliografía, pero en general, es todo así. Por eso hay que exigir seriedad, no propaganda, y que se dedique tiempo a lo que es la ciencia. Pero tienes razón, tiene una parte de razón, pero bueno, eso es como todo en la vida, ¿no? Es igual que ¿por qué te pones un Nike determinado o uno vaquero? No es comprobado si el material es muy bueno, sino porque es una moda. Por eso el marketing es importante. Sí, es así. De esta manera, me apunto a los países democráticos que no controlan eso. Es verdad que están influenciables, sin duda, pero no hay otra vía. ¿Más preguntas? Sí. Sobre las historias clínicas, que es un poco ilegal promocionar las historias en público, ¿no? Las historias clínicas, ¿cómo influye el periodismo en eso? Bueno, el periodismo bueno, respetándola, el periodismo malo, intentando contarla. A ver, la historia clínica no es de los médicos, es del enfermo. Nosotros somos nada más que más, solamente somos custodios temporales de una historia clínica que es tuya, que yo no tengo ningún derecho a usar, sino para curarte o diagnosticarte o ayudarte. Es tuya. Y los hospitales son depositarios, por cierto, cada día más serios. Hoy, coger una historia clínica que está informatizada, como deja huella, puede ser procesable y además te pesca. Y yo me alegro. Pero en la historia clínica hay gente que va a buscar, me acuerdo cuando en los hospitales se decidió poner un punto rojo al SIDA. Menuda locura, me implanta.
Claro, todo el mundo que veía un punto rojo en la historia pegada, que tiene SIDA, se salió por todos lados. Pues eso está, y los periodistas tienen la obligación, todo el mundo, incluidos los profesionales que trabajábamos allí. ¿Sabes lo que ocurre también con las historias clínicas y con la enfermedad? Que no todos los profesionales que están relacionados con los enfermos tienen el mismo grado de formación ni el mismo grado de responsabilidad. Por ejemplo, yo que viajo mucho en avión, obligatoriamente, estando en una isla más, todos, los azafatas y los azafatos visten parecido al piloto, pero no están con capacidad de llevar el avión. Pues esto igual. Te miran todo por dentro, todo. Entonces en un servicio como el nuestro hay auxiliares muy buenos, pero hay auxiliares, hay gente de la limpieza, hay gente del suministro, hay gente de cocina que tiene indirectamente acceso a muchos datos de Antonio Alarcón. Lo he pegado allí, uy, está Antonio Alarcón ingresado. ¿Y qué tiene? Al final se vulnera, pero los periodistas están prohibidos. Eso no somos dueños ni los médicos, aunque a veces no lo hemos creído. No somos dueños de nada, somos depositarios y tenemos secreto profesional. Sí. Sagrado, que también se lo salta mucha gente. A veces se olvida. A veces se olvida un montón. Con la enfermedad de estas ¿Me más. hace otra pregunta? Sí. No tiene mucho que ver con la primera. Es un poco fuera de la conferencia. ¿Cómo se recupera un paciente después de un trasplante pancreático por una... Ay, sí, me has hecho la pregunta más bonita de mi vida. Mira, yo tengo más fotos de los trasplantados que de mis hijos, y tengo 3 hijos que adoro. Tenemos, está ahí, mujer ahí. O sea, te digo lo que siento. ¿Cómo se recupera? Francamente bien. Un antes y un después. Se llama El hombre puzzler, que es un libro que escribió Thomas Starcer, que es el número 1, tuve la oportunidad de trabajar con él, número 1 de trasplante, que murió, el trasplante de hígado del mundo, el primer trasplante de hígado que hizo lo metieron en la cárcel, Estados Unidos, porque dijeron que era experimental. Bueno, ¿cómo se recupera? Increíble. 12 horas de trabajo. Detrás de un páncreas, que el páncreas es el único órgano de nuestra economía, de nosotros, se llama economía entre nosotros los médicos, de nuestro cuerpo, que es capaz de destruirse con lo que produce, el único. O sea, tú el líquido pancreático lo sacas del conducto y lo pones sobre el páncreas y se cepilla el páncreas. Con lo cual, la pancreatitis hay que tratarlo muy bien. El único que lo ocurre. El hígado le pones la bilis encima, no le pasa nada. Entonces, bueno, se recupera muy bien. Entran diabéticos, si hay algún diabético aquí sabrá, entran diabéticos, solamente está indicado para ningún tumor, está indicado para el diabético tipo 1 infantil con insuficiencia moderada, insuficiencia renal. No está indicada ni ningún tumor, y yo tengo trasplantado un diabético tipo 2 muy lábil, pero nada más. En algún caso también tengo un trasplantado de páncreas por alérgico a la insulina, que es absolutamente extraño, desde el punto de vista médico muy bonito. Bueno, y eso se recupera francamente bien. El primer trasplantado que tuvimos la oportunidad de realizar, yo tuve la oportunidad de realizar 126, se operó el día 22 del 5 del año 2. Está asintomático, es protésico dental, antes no podía ni moverse, el padre trabaja 12 horas y no se cansa, muy bien. ¿Van todos así de bien? No, es una operación muy traumática. ¿Por qué? Muy traumático. Cuando uno le pone un páncreas, y un riñón a un paciente o una mujer, ese paciente tiene 3 riñones y 2 páncreas en la misma barriguita. No se le quitan los riñones ni el páncreas que tiene, no es viable. Y además encima tenemos la oportunidad, yo tengo 2 mujeres, de las cuales uno soy padrino, 2 mujeres que tenían trasplantado, o sea, 2 páncreas, 3 riñones y un niño. Y cupo en la barriga. Quiero decir que esto es sorprendente, en definitiva va muy bien. Y después una cosa que no me gustaría dejar de contar, de la mayor pandemia que hay en este momento, una de ellas es la infodemia, que es el exceso de información que surgió de forma alarmante, que también es negativo, en la pandemia en nuestro país. En el mundo entero, pero en nuestro país, que se dijeron las locuras más graves que yo he vivido, que ha tenido consecuencias gravísimas que habrá que analizar, incluido de muerte, por el mal contar, por el antivacuna, por lo que era, lo que no era. Y yo llevo ahí, producto de eso, yo tengo 3 radios que me llamaban para la pandemia y se han quedado los programas como fijos para la sanidad. Pero ahí tuvo una gran trascendencia. Infodemia, exceso de información. Ahora también algunos políticos lo hacen, para que se olviden de lo anterior. Y entonces engendra noticias.
y es terrible, muy malo, funciona muy mal. Aquí en estos momentos en este país la infodemia es manifiesta y de aquí a mañana agárrese mañana. Mañana va a haber no infodemia. Aparte de que vuelva a España, esperemos que ganemos, pues va la presidenta del gobierno, bueno, no se sabe lo que es, la mujer legítimamente del presidente del gobierno va a ir a los juzgados, con lo cual mañana no es que va a haber infodemia, mañana va a haber infodemia. Quiere decir, eso es bueno, ¿no? Vomitodemia. ¿Eh? Vomitodemia. Vomitodemia, que se llama infodemia como tal, una patología, se llama infodemia. Sí, sí. O sea que... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues nada, pues Oye, pues encantadísimo. queridos, muchísimas gracias por esta preciosidad de conferencia y a ustedes también les agradezco que hayan venido en un día caluroso como hoy y bueno, mañana cerraremos este ciclo. España creo que juega a las 5, Sí, esto será a las 7, si no hay prórroga supongo que podrán venir, aquellos que no son futboleros pues bueno, aquí estaremos en cualquier caso con Manuel Medina que va a hablar además de un tema que a él le encanta hablar y todo lo que tiene que ver con la geopolítica actual pues es un tema donde es un experto, así que espero verles mañana y muchísimas gracias de nuevo Antonio por el esfuerzo de haber venido. Vamos a sacar esto de aquí, ¿no? A cortar estas cosas.